Vamos, disculpen un segundito, me acomodo acá. Bueno, llegamos al tema de la expiación, tema, eh, bueno, la mayoría de autores clásicos, por decir algo, ubican a la expiación al inicio, al principio de los tratados sobre soteriología, por la importancia, porque es la obra de Cristo. Pero eh, creo que también es válido iniciar de forma inversa. Autores clásicos como el caso de John Murray, lo presentan en el orden de redención realizada, redención aplicada. Y en la redención realizada, pues aparece todo el tema de la expiación y demás. Mm, Pero ya empecemos a ocuparnos de la expiación. Cuando hacemos mención a la expiación, nosotros nos referimos a esa parte de la redención que en teología llamamos la redención consumada, mientras que los aspectos que antes hemos tratado, relacionados con el llamamiento, la regeneración o la justificación, tienen que ver con la redención aplicada. Entonces, estos dos factores es importante que los tengamos. Como les dije, casi siempre los tratados van a empezar por aquí, por lo que estamos hablando ahora. Pero nosotros hemos empezado, sí, al inverso, pero no está mal hacerlo. De hecho, Brakel en su teología lo hace así. Es más, su tratado tiene que ver más con la redención aplicada que con la redención consumada. En cambio, obras como las de B.B. Warfield, John Stott y más recientemente J.B. Fesco eh, apuntan más a este tema de la redención consumada. En nuestra materia actual nos vamos a ocupar, bueno, nos ocupamos ya de la aplicación para entrar a considerar la expiación. Ya yo les dije, el orden lo invertimos a propósito. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación o la motivación, la justificación de esto? Esta, que en nuestras iglesias el énfasis ha sido más en la aplicación que en el estudio de la redención. Y creo que es como, en Latinoamérica se ha manifestado o se ha enseñado de esa manera. Es decir, aspectos más prácticos de la redención que, que aspectos más teológicos. Y son muchas sobre las preguntas sobre este tema de la expiación que saltan a la mente de los discípulos, desde el por qué lo ha hecho Dios hasta la resistencia del hombre natural de no querer aceptar como la única forma de salvación posible el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La expiación como acto del amor de Dios para con su pueblo, tal y como lo vemos en Juan 3:16, es decir, el mayor regalo de la gracia para un pueblo que no merece tan grande don, pero también la Biblia nos permite entender que la expiación es un acto de sustitución. Esta palabra que no se nos vaya a olvidar, en donde el Señor es quien sufre el castigo por el pecador que merece este castigo, pagando de manera vicaria que la deuda que el pueblo desesperado no podía cancelar. ¿Qué es vicario? Sustitutivo, ¿no? ¿Alguno recuerda? Sí, es sustituto. Y de hecho hay un buen ejemplo En representación. cuando, sí, en representación de también. Gracias, Seo. Eh, Creo que hay un buen ejemplo cuando deja de funcionar un riñón, por ejemplo. El otro asume la función completa, lo que llaman un riñón vicario,
tiene más carga, pero funciona de esa manera. El catolicismo romano le ha dado el título de Vicarius Filii Dei al Papa, el vicario del Hijo de Dios. Es una completa herejía, porque el único vicario Filii Dei es el Espíritu Santo de Dios. Dijo, no los dejaré huérfanos, sino que les mandaré otro consolador. Y ahí la frase en griego es otro de la misma naturaleza. Entonces, tiene que ver esto con la deuda, pagando de manera vicaria. Cristo es fiador de un mejor pacto. A eso se refiere la expiación. Jaime. No, algo bien puntual. La palabra cancelar al final del párrafo eh, tiene una mala acepción ahí porque el que cancela no es el deudor, es el adeudado. Sí, Ahí debería ser podríamos pagar. ponerle pagar, Ujú. pagar, ¿cierto? Vamos a ponerle pagar. Vamos a ponerle jamás podría pagar. Ok. Pero este amor de Dios que nos da a Cristo para redimirnos debe mirarse en perspectiva. Como bien lo menciona John Murray en su libro El Plan de Salvación, el amor de Dios del que surge la expiación no es un amor indiscriminado, es un amor que escoge y predestina. Le agradó a Dios establecer su amor invencible y eterno sobre una incontable multitud. Y es el propósito determinado de este amor lo que logra la expiación. Me gusta esto que dice Murray. El propósito determinado de este amor, lo que logra la expiación. Es un punto. Es un punto difícil que puede generar algún conflicto poniendo como la base de la expiación el amor de Dios, siendo que realmente no sabemos cuál es sabemos que este es un atributo de Dios, la esencia de su amor y que Él nos amó, pero seguramente hay más cosas acá que nosotros no alcanzamos a dimensionar porque la Biblia no nos lo dice. Entonces, aunque el amor de Dios manifestado en la expiación, en la obra de Cristo, no sea para todos los hombres, lo cierto es que sobre quienes se ha derramado su gracia es infinito y eterno, suficiente para vivir el resto de la eternidad en la presencia del Redentor en completa y gloriosa felicidad. Vamos a hacer entonces unas breves consideraciones. Adentrémonos un poco en el tema de la historicidad de la doctrina de la expiación. Bien, la doctrina de la expiación, al igual que tantas otras, ha tenido un desarrollo gradual en la historia. Se debe considerar, yo les decía al principio del curso, que este aspecto reaccionario de la teología frente a las herejías y ante los énfasis incompletos que hablaban únicamente de elementos particulares de la redención consumada. Ya en la obra de San Agustín, nosotros podemos leer conceptos relacionados con la expiación, los cuales a mí me sorprende que ya en el siglo IV final del siglo IV, inicio del siglo V, ya estuvieran tan desarrollados. Por ejemplo, dice San Agustín, en cuanto a aquel pecado que se cometió en lugar y estado de tanta felicidad y que fue tan grande que todo el género humano fue condenado originalmente y, por decirlo así, en su raíz no se espía ni se borra, sino por el hombre de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5, porque solo él pudo de tal manera nacer que no tuvo necesidad de renacer. Eso está en Agustín de Hipona, Obras Escogidas, tomo 1, página 266. Es decir, que ya en esta etapa temprana de la historia del cristianismo, la idea de sustitución o expiación vicaria, se encontraba en la mente de por lo menos algunos autores. Por lo menos algunos padres de la iglesia ya tenían esto, porque
Agustín no era una isla en medio de un mar de herejes, sino que había un pensamiento dentro de la iglesia, el pensamiento patrístico. Recordemos algo, o otro genio había sido el, el pastor de Agustín, ¿se acuerdan de Ambrosio de Milán? Sí, ahora yo no sé cuál era la postura de Ambrosio de Milán frente a esto, pero porque no escribió, pero Agustín de Hipona sí escribe y nos deja una obra bastante amplia sobre lo que él creía, y aquí aparece la idea de sustitución, de expiación. Ahora, es cierto que no necesariamente tales ideas llenaron el púlpito de las congregaciones, seguramente, pero por lo menos sabemos que había una parte que entendía con total claridad esta gloriosa verdad. Y seríamos unos negacionistas de la realidad si nosotros pensáramos que el papel de Agustín en su época fue un papel menor. Yo creo que no, yo creo que desde su misma vida fue una persona que tenía una influencia y una importancia tremenda dentro de su época, dentro de los suyos. Nuevamente cito a Agustín, porque su entendimiento sobre el alcance de la expiación en los escogidos no es cosa de poca importancia, como vemos en la siguiente cita. Dice, porque en efecto, aquel solo pecado que se contrae por el nacimiento, aunque es uno solo, hace culpable de condenación, mas la gracia justifica de muchos pecados al hombre, que añadió otros muchos propios a aquel que hereda por nacimiento y que es común a todos los hombres. Seguramente nosotros no vamos a estar de acuerdo con la concepción de Agustín, que Agustín tenía sobre la transmisión de pecados, ¿se acuerdan? Cómo se transmite el pecado. Agustín básicamente creo que era traduccionista, pero si en lo relacionado con pero sí vamos a estar de acuerdo en lo relacionado con la obra expiatoria del Señor, por lo menos en esa parte sí. También comenta Warfield que en la época patrística los hombres hablaban con tal predilección de que la obra de Cristo daba por resultado nuestra liberación del poder de Satanás, que se podía fácilmente obtener la impresión falsa con una ojeada somera de las enseñanzas de los padres, de que la concebían de modo predominantemente como dirigida a este solo fin. Y eso no necesariamente es así, como lo veremos más adelante en las teorías relacionadas con la expiación, que vamos a tocar brevemente porque son muy amplias. Seguramente esto quedaría como para un curso en algún momento, un soteriología 2, en donde se puede ver todo ese progreso dogmático de las doctrinas distintas de la expiación y demás. Sí. Bueno, posteriormente algunos estudiosos llegaron a pensar que esta forma de expiación terminaba en el diablo. De hecho, es una de los conceptos que en la teología griega de los apologistas, como bien resalta Berkov en su Historia de las Doctrinas Cristianas, los apologistas, dice Berkov, aportaron muy poco que sea de importancia sobre este tema, hasta donde se representan a Cristo como redentor. Comúnmente lo presentan como el que redime del poder del diablo, es decir, solo una redención en cuanto a las cadenas que ataban al pecado, pero nada más. No, digamos que no profundizaron más allá porque no se había pues desarrollado en su totalidad toda esta doctrina, y que se sigue escribiendo teología sobre estos aspectos. Con el paso del tiempo se formularon muchas otras ideas sobre la expiación. Algunas de ellas, sin lugar a dudas, son absurdas, pero dentro de lo que nosotros entendemos como ortodoxia, la labor de Anselmo al formular una teoría de la expiación mucho más coherente serviría como el punto de inicio, de partida para la labor teológica desarrollada posteriormente por los reformadores. Entonces, antes de citar lo que Anselmo haría, acuérdense, el libro de Anselmo fue Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Digamos que es el libro que da el inicio
un inicio formal a todo el estudio sobre la expiación desde una perspectiva de satisfacción-sustitución, como bien lo expresa Stott en su libro La Cruz de Cristo. Entonces, vamos a ver todo esto eh, el orden de las doctrinas basada en la expiación, las 5 distintas teorías sobre la expiación. En primer lugar, se encuentran las teorías que conciben la obra de Cristo terminada sobre Satanás, que le afectan de modo que queda asegurada la liberación de las almas que él tiene bajo su poder. Estas teorías no son uniformes, es decir, no, este grupo de teorías no eran iguales como lo pensaba Orígenes, a como lo pensaban algunos otros de los padres de la iglesia y después en la Edad Media. Tienen algo de razón en que el Señor nos liberta del poder de Satanás, pero no es lo único que hace la expiación. Algunos llevaron esto hasta el extremo, a decir la paga realizada por Cristo ante el Padre no había sido realizada ante el Padre, sino que había sido pagada al diablo. De hecho, eh, eso, eh, eso llegaba en cadenas de WhatsApp, de correo electrónico. Y cuando pensamos en eso, sí es una herejía, porque la deuda del hombre no es ante el diablo. El diablo es un oportunista que trata de destruir el alma. La deuda del hombre es ante Dios. Y en ese sentido, nosotros no podemos olvidar que la deuda que pagó el Hijo es ante el Padre Eterno. Ahora, Orígenes también propuso una idea de que el Señor había vencido a Satanás haciéndolo caer en una especie de trampa. Y eso no es cierto tampoco, porque nuestro Señor y su obra expiatoria fue una obra completa, completa y totalmente honesta. Él dijo, vine a darle libertad a los cautivos y lo vino a hacer de una forma honesta, justa, una forma poderosa que seguramente no, si el Señor hubiese tratado de engañar al diablo, lo convertía en un ser que definitivamente no era Dios. Ahora bien, en segundo lugar aparecen las denominadas teorías que conciben la obra de Cristo como terminada físicamente en el hombre, afectándole de modo que por medio de una obra interior y escondida le ponen en participación con la vida de Cristo. Son las llamadas teorías místicas. Es la justicia infusa, donde que también lo cree el catolicismo romano, es decir, eh, Dios opera desde adentro para salvar al hombre, para hacerlo, para ponerlo en una mejor relación con Dios. No, la expiación no es eso, no es eso. Ese no es el efecto final de eso. La expiación es, por lo general, una obra externa, es una obra externa que hace el Señor. Ahora, tiene un efecto interno, pero eso es parte de la redención aplicada de lo que ya hemos hablado, el nuevo nacimiento y demás. Pero aquí, hablando crudamente sobre esta doctrina, no ocurre de esta manera, aunque tenga una parte que va a ocurrir allí. La tercera o el tercer grupo de teorías son las que conciben la obra de Cristo como terminando en el hombre en el sentido de proporcionarle o aplicar sobre él incitación o aliciente para la acción. El resultado es guiarle a un mejor conocimiento de Dios o a un sentimiento más vivo en relación con Dios o a un cambio radical en su corazón y vida con referencia a Dios. Son las llamadas teorías de la influencia moral. Y uno de los proponentes más conocidos fue Pedro Abelardo. Influencia moral, es decir, yo creo que aquí hacen parte también las teorías del ejemplo y eso. Esa parte no la tengo totalmente clara. En cuarto lugar, se encuentran las teorías que conciben la obra de Cristo como terminada tanto en el hombre como en Dios, pero en el hombre de modo primario y en Dios de modo secundario. El ejemplo destacado de esta clase de teorías
lo proporciona la llamada teoría rectora o gubernamental. Yo creo que les voy a enviar esto para que ustedes eh, hagan el ejercicio de profundizar sobre esto. La formulación de esta se le atribuye principalmente a Hugo Grocio en contra del ataque sociniano. Un quinto grupo a considerar es el grupo de teorías que conciben que la obra de Cristo termina de modo primario en Dios y en modo secundario en el hombre. La forma más elemental en que se puede adoptar esta posición es sin duda la que presenta en forma atractiva John MacLeod Campbell y después por R.C. Robert Moberly. Esta teoría entiende que nuestro Señor, al entrar por simpatía o afecto en nuestra condición, esto fue sugerido inicialmente por Schleiermacher y subrayada por muchos pensadores continentales, por ejemplo, por nombrar solo a dos, Guess y Harling, y aunque sean contrarios en su pensamiento. Entonces, se puede decir que sintió tan vivamente nuestros pecados como si fueran suyos, de modo que pudo confesarlos y arrepentirse de ellos adecuadamente delante de Dios, y esta es toda la expiación que pide la justicia. Esto es una herejía porque no hay algo así como el arrepentimiento vicario. Es decir, la obra de salvación o sustitución es vicaria, pero Cristo no se arrepintió vicariamente. Nosotros somos los que necesitamos arrepentirnos y poner por práctica esta obra. ¿Cuál es el peligro de asumir alguna de estas teorías sobre la expiación como parte de nuestro sistema teológico? Pues que aunque algunas de ellas pueden tener relación con la verdad revelada en las Escrituras, relacionadas con la obra de Cristo, no alcanzan a abarcar todos los elementos que se requieren para ser considerado una fiel representación de la verdad sobre la sustitución. La doctrina de la expiación no constituyó uno de los temas de debate entre los reformadores y la Iglesia Católica Romana. Ambas consideraban la muerte de Cristo como la satisfacción. Esta es la otra palabra. Hablamos de la sustitución, pero ahora la satisfacción por el pecado. Y como una satisfacción de infinito valor. Las diferencias tenían que ver primordialmente con la aplicación subjetiva de la obra de Cristo, lo que hablamos al principio, cómo Dios justifica al pecador, cómo Dios salva al pecador, cuál es la influencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente, cuál es la vida que debe llevar el creyente. La discusión versó sobre eso, pero menos sobre este punto. Bien, ¿hasta aquí hay algún aporte o pregunta? Ok, definamos entonces la expiación. Cuando hablamos de expiación es necesario entender dos de las realidades bíblicas más importantes en este estudio. Ya lo hemos visto, satisfacción y sustitución. Sobre esta verdad descansa todo lo que necesitamos saber relacionado con la expiación. Bien, como dice John Stott, ninguna de las dos palabras, atentos a esto, aparece en la Biblia, de modo que tenemos que proceder con gran cautela. Por cierto, se refieren a un concepto bíblico. Hay una revelación bíblica de la satisfacción mediante sustitución. Es decir, Dios nos hace una demanda a nosotros para que satisfagamos su justicia que no podemos hacer, y solo Cristo puede satisfacer esa demanda mediante la sustitución, es decir, ocupar nuestro lugar. Entonces, esto de un modo único honra a Dios. Por consiguiente, tiene que ocupar el centro mismo del culto y el testimonio de la iglesia. No hay un domingo en que no debamos predicar sobre que Cristo murió en nuestro lugar. No hay un domingo, de diferentes maneras. La vieja historia, como dice Spurgeon en uno de sus libros, uno de sus sermones, perdón, que le daría título a uno de sus libros, La vieja historia, la que repetimos una y otra vez cada domingo, pero que como dice el himno, me agrada repetirla, pues sé que es la verdad.
y nada satisface cual ella mi ansiedad. Y cantamos el himno y de nuevo escuchamos la voz de Dios, en fin, escuchamos la palabra de Dios. Bien, en el Antiguo Testamento encontramos la palabra hebrea kapar. Ahí aparece la referencia a Strong, que es 37:22. ¿Qué es esta palabra kapar? Cubrir, espiar, propiciar, pacificar. Esta palabra me llama la atención, se encuentra en todos los periodos del lenguaje hebreo. Ustedes saben que hay palabras que evolucionan. De hecho, cuando uno lee la obra de Kittel, eh, el, Kittel desarrolla como un estudio etimológico histórico de cada palabra de la Biblia a través de los diferentes momentos. Y usted puede notar que Kittel, hay palabras que en un periodo significaron una cosa, pero en otro otra. Usted me podrá pedir un ejemplo. Anatema. Pregunto, ¿anatema significa lo mismo en los escritos de la Torá y en el escrito posterior de Josué que en el periodo, que al inicio de la monarquía y el periodo profético? Seguramente no. Porque cuando usted ve que Acán es condenado por tomar un lingote o un lingote de oro, 2 lingotes de oro y un manto babilónico, eh, Josué le dice: Acá tú tomaste del anatema. Y en ese caso, anatema no es algo maldito, era algo apartado. Y se entiende en el contexto mismo. Pero cuando nosotros observamos en otro momento, la palabra anatema significa maldición. Por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento, cuando dice que todo el que predique un evangelio diferente al que él ha predicado, sea anatema, es maldición. Entonces estamos hablando de dos conceptos eh, distintos en una palabra, el desarrollo histórico de la palabra. Bien, entonces regresando acá, capar siempre significó lo mismo: cubrir, espiar, propiciar, pacificar. Y tal vez lo conocemos mejor por el término Yom Kippur. Aquí el término Kippur proviene de capar, día de la expiación. Se encuentra primero en Génesis 6:14, donde se usa en sentido básico de cubrir. Dios da a Noé instrucciones concernientes al arca, entre otras, cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hay excelentes textos que pueden ayudar a aclarar. Les recomiendo el diccionario de palabras expositivas del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine, o la concordancia Strong. Las definiciones son muy pequeñas. O si pueden conseguirlo, no sé, este libro de R.B. Girlestone se llama Sinónimos del Antiguo Testamento. Es un libro excelente, no lo puse en la bibliografía, pero es difícil de conseguir. Él era un ministro anglicano y hace un estudio de la salvación con cada palabra desde el Antiguo Testamento. Es maravilloso. Es un libro para eruditos, pero creo que tiene que estar para consulta en nuestras bibliotecas. Sí. Bien, entonces, regresando acá, dice: con todo, la mayoría de las veces el vocablo se usa en el sentido teológico de cubrir, a menudo con la sangre del holocausto, con el fin de expiar algún pecado. El término expiación se encuentra al menos 16 veces en Levítico capítulo 16, el gran capítulo sobre el día de la expiación. A este término se vincula también la expresión caporec, que connota propiciatorio o trono de gracia. Es decir, que esto no aparece únicamente en el Nuevo Testamento, sino que la idea de una expiación sustituta vicaria y que satisface la demanda del Padre se encuentra presente desde el mismo antiguo pacto. El término aparece en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera revisada, solamente en el libro de los Hebreos.
capítulo 1, versículo 17 y 10, 6 al 8. Permítanme acá para buscar el término. Vamos a ver si aparece, dónde lo encontramos. Permítanme un segundito. Hebreos, Hebreos 1, 17. Me equivoqué en la cita. A ver. Sí, me equivoqué en la cita. Disculpen, ahí no está. 10, 6, 8. Déjenme miro acá. 10, 6, 8. A ver. Perdón. Disculpen que los haga, que los retenga. 10, 6, 8. 6, 6, 8, 8, 8. Bueno, aquí habla de las ofrendas. Déjenme y les comparto esta parte de acá porque creo que es importante. Compartir pantalla. Sí. Entonces, diciendo qué sacrificios, aquí está la palabra sacrificios. Ousias kai prósporas, sacrificios y ofrendas, enteras ofrendas quemadas. Esto es holocaustos, aquí está. Y acerca del pecado no quisiste ni te complació cuáles según la ley están siendo ofrecidas. Toda la idea de este versículo es de unas ofrendas que no complacen al Señor, sino lo que pide el Señor, lo que Él quiere, aquí, lo que Él quiere es la disposición completa, un sacrificio perfecto, un sacrificio perfecto. Esto no satisface. Estas ofrendas quemadas, estos sacrificios, ahí vemos, no satisfacían, no satisfacen eh, a Dios. En cambio, sí lo hace, sí lo hace el Señor. Eso es lo que transmite toda la idea. En propiciación. Reina Valera 1977 lo presenta. En los otros dos pasajes el término expiación no aparece en los manuscritos, por lo menos en Textus Receptus. Ellos dicen que es añadido. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto, entonces, pero aquí el término redención es lo que quiero que notemos acá. Redención llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero. La expiación es entonces, o debe entenderse en el sentido de la muerte sustituta de Cristo en favor de los escogidos, pagando al Padre Eterno por ellos, redimiéndolos para Él, perdonándoles sus pecados. Y voy a citar a Warfield nuevamente, que de una manera amplísima da una definición de expiación que incluye muchísimos elementos que nosotros tal vez estemos dejando por fuera. Miren, dice Warfield, la doctrina bíblica del sacrificio de Cristo haya pleno reconocimiento solo en la concepción de la doctrina establecida de la iglesia, o sea, la de la satisfacción. Según ella, pues la obra redentora de nuestro Señor es en su esencia un verdadero y perfecto sacrificio ofrecido a Dios de valor intrínseco, amplio para la expiación de nuestra culpa, y al mismo tiempo es una justicia verdadera y perfecta
ofrecida a Dios en cumplimiento de las demandas de su ley y de la carga de la ley como condición de vida, y esto por una obra de tal clase y ejecutada de tal forma que produce en el corazón de los hombres un sentimiento profundo de la justicia indefectible de Dios y les da una revelación perfecta de su amor, de modo que por esta obra, una e indivisible, Dios es reconciliado con nosotros y nosotros bajo la influencia vivificante del Espíritu, comprado por Él para nosotros, somos reconciliados con Dios, haciendo la paz, paz extrema entre un Dios airado y los hombres pecadores, y paz interna en la respuesta de la conciencia humana a la sonrisa restaurada de Dios. Bibi Warfield, la persona y la obra de Cristo. La base bíblica, bien, la base bíblica la hallamos, disculpen, déjenme poner algo en amarillo que vi que debo corregir. Esto debo corregir. Base bíblica. Isaías 52, 13 al 53, 12. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó de él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por corcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Bien, ¿qué observamos en este pasaje? Por cierto, prohibido entre los judíos, prohibido en la sinagoga, el texto que no se lee, ¿cierto?
Bien, vemos la obra perfecta realizada por el siervo exaltado y vencedor. Es una obra perfecta. El lenguaje es profético, pero es un lenguaje que fue cumplido completamente en Cristo, por Cristo. También una obra realizada en medio de la incredulidad, el pecado de no confiar mediante la fe en Jesucristo. El judío ultraortodoxo trata de decir que esto se refiere a Israel como siervo, pero el Israel nacional no, no expió el pecado de nadie. También vemos un Salvador despreciado y su obra y palabras tenidas en poco. Muchos fueron los que no creyeron, muchos creyeron, muchos no creyeron. También vemos aquí una muerte sustituta vicaria, el justo por los impíos. Isaías 53, 4 al 6, ya lo leímos, pero también segunda a los Corintios 5, 18 al 21. Vamos a leer esto porque creo que es un texto fundamental para la clase. Chao, esposa. Perdón. Segunda a los Corintios 5. Bien. Del 18 hasta el 21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Atentos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios mismo puso a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Y aquí aparece el tema de la justicia. Somos receptores de la justicia de Dios imputada, la imputación de la justicia de Cristo. Dios no mete la justicia en nosotros, nos imputa como si fuera, es totalmente imperfecto, pero es aproximado el lenguaje. Nos es imputada la justicia de Cristo. Eso vamos a tratar de verlo brevemente ahorita. Entonces, la base de lo que entendemos como imputación es importante porque sin imputación y sin expiación no hay imputación de justicia, mejor. Sin expiación no hay imputación de justicia de Cristo en los escogidos. Solo la base de que nuestros pecados sean perdonados es, sin lugar a dudas, la obra de Cristo. Ya salgo de acá. Vamos a dejar de compartir acá. Y entramos de nuevo a mis notas. Ya. Otro aspecto, la expiación como sacrificio perfecto por el pecado del pueblo es realizada por el Señor, como aparece en Isaías 53, 7 al 9. Otro aspecto, la vida de Cristo puesta como expiación. ¿Por quién? Por el siervo, Cristo. Y Isaías 53, 10. El mismo Padre, mire cómo está en consonancia con 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí es donde los eruditos liberales y humanistas son incapaces de aceptar la obra redentora de Cristo en los términos que la Biblia describe. De hecho, en la obra de John Stott, él cita a muchos autores liberales y dicen, no puede ser, eso es inhumano, eso es inaudito. No puede ser que los cristianos crean eso, que los cristianos acepten eso de que el justo murió por los injustos. Pues sí, fue Dios el que propuso todo esto,
y es un sistema propuesto por Dios en la persona de Cristo. El sistema se cae si Cristo se cae, pero nuestro Señor y Salvador permanece firme. ¿Cuál es el fruto de la expiación? Isaías 53:11. La expiación aplicada, justificación, santificación, limpieza moral, pureza, eh, santificación en otras palabras. Yo aquí pongo una pregunta, pero esta ya la respondimos. ¿En qué difieren la limpieza moral de la santificación? Pues es que la santificación también tiene un aspecto de apartado para Dios, que es el aspecto más importante para el servicio. Seba, ya te doy la palabra, mi hermano, discúlpame, por favor. Sí, ya enseguida. Y finalmente la obra de Cristo se muestra como la única suficiente capaz de satisfacer las demandas perfectas del Padre. 53:12. Seba. Profesor, me nace una duda a partir de lo que comentaba usted respecto a estas teorías de expiación que han ocurrido a través de la historia, especialmente en los primeros siglos. Y me generan cierto problema, ya que al estar hablando de algo tan esencial como es la expiación, el hecho de que en el inicio del cristianismo hubiera este tipo de dudas pareciera indicar, o por lo menos apunta un poco hacia allá, de que los primeros creyentes no tenían muy claro en qué consistía como la esencia del cristianismo, o quizás estoy enfocándolo mal. A ver, no. Yo pienso que el tema fundamental allí era lo que ellos creían. Casi siempre nosotros tenemos como, como el pensamiento de la academia, casi siempre. Mm, los padres eran académicos y naturalmente ellos lo metían en la iglesia después, ya cuando la iglesia se hace una institución fuerte, sobre todo en la Edad Media. Pero yo creo que no lo tenían claro porque en ese momento no había un reto al que responder. Por ejemplo, el concilio de Nicea ocurre por el reto del arrianismo, ¿verdad? Por decirlo así, por presentarlo así. Y los demás concilios rebatirían el nestorianismo, el apolinarismo y el socianismo y otras herejías cristológicas. Pero digamos que en ese momento de la historia no había un gran rechazo a la expiación de Cristo. Y simplemente se confesaba lo que estaba en la escritura, que Cristo murió por su pueblo, por los pecadores. Pero no había algo como en quién termina la expiación o finalmente hacia dónde se dirige la expiación o cómo nos afecta la expiación a los seres humanos. Entonces, en ese sentido, pues, eh, en las diferentes épocas se fueron dando teorías sobre la expiación que muchas fueron equivocadas, pero tenían algún aspecto de verdad, que es lo preocupante. Solo que ese aspecto de verdad que era eh, resaltado por encima de los demás aspectos de la verdad. Entonces, creo que en ese sentido, no creo que toda la iglesia al unísono abrazara una de estas doctrinas. Yo no creo que toda la iglesia al unísono creyera como Orígenes que la expiación era un pago dado a Satanás o una burla a Satanás. Yo no creo eso, eh, que la iglesia tuviera esa idea en ninguna manera. No. Entonces, creo que ahí es donde nosotros nos toca tratar de mirar cuál sería la creencia de la iglesia en su mayoría, de la iglesia común que estaba escuchando la predicación. Gracias, gracias, profesor. Igual me pasa un poco como conversamos en las clases anteriores, o en Ujú. las sesiones anteriores, donde discutíamos un poco de qué tan hermano podemos llamar incluso a los arminianos o algunos que están convencidos de eso, y cuando uno ve como estos extremos, como que pareciera que, o sea, están totalmente apartados de la verdad. Entonces,
Es como... Seba, creo- ahí es más difícil discernirlo, ¿sabes? Es más difícil porque lo que tenemos de ellos son escritos en determinado tema, pero no sabemos muchas veces el cuerpo de doctrina completo. Imagínate, si ni siquiera podemos conocer bien el pensamiento de un hombre como Bonhoeffer, porque no dejó escrito más allá de lo que quisiera, que uno dice, bueno, este tipo parece neortodoxo, pero por acá hay una declaración piadosa, entonces, cómo lo clasifico? Igual pasa con los padres. ¿Cómo clasifico a Tertuliano, el gran hombre que propuso conceptualmente la Trinidad? ¿Cómo lo clasifico? Cuando era montanista, imagínate. Entonces, no es fácil, no es fácil. Y la misma inquietud que surge en ti, seguramente surge en la mayoría de nosotros. Dale. Bueno, vamos a seguir séptimo contenido. Una advertencia sobre estos dos. Los dos contenidos que vienen están en construcción. Bueno, todo el módulo está en construcción, pero si algo está en construcción son estos dos aspectos. La expiación segunda parte es un concepto que apenas le estoy introduciendo para tratar de presentar algunos aspectos importantes dentro del estudio de la soteriología. Y que, como les digo, espero ampliar, si se da la oportunidad, en un estudio tal vez dogmático de toda la expiación. Bien. Entonces, hasta ahora nos hemos ocupado de definiciones, un breve recorrido en la historia de la doctrina, diferentes doctrinas sobre la expiación, pero ahora vamos a mirar la expiación en el Antiguo Testamento. Entonces, antes de ver el texto por excelencia o los textos de un mismo pasaje sobre la expiación, en el Nuevo Pacto se advierte, atento, con toda claridad, que los ritos ceremoniales en realidad eran ineficaces en sí mismos para expiar el pecado. Mire lo que dice Hebreos 10, 4 al 10. Todos conocemos este pasaje. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí hay una negación. No puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces aquí hay un contraste entre el antiguo sistema expiatorio y Cristo. Antiguamente el sacrificio no podía quitar el pecado. Quiero aclarar algo. En esta parte, cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, Vos, Gerhardius Vos en su teología bíblica advierte, el problema no era el sacrificio, porque la tendencia a decir o la tendencia de algunos eruditos es menospreciar el sacrificio. Viste que el sacrificio no era necesario. Mi hermano, mientras Cristo no hubiera venido, el sacrificio era necesario y obligatorio. En eso no hay dudas. Y por eso quería citarles esto. El sacrificio era necesario, pero ¿por qué rechaza el Señor el sacrificio? Por la actitud del corazón del creyente que es incapaz de ser honesto ante el Señor. Entonces aquí es donde vemos la operación de la gracia en el interior para que el sacrificio sea acepto. Entendemos hasta allí, ¿verdad? ¿Es claro o hay alguna pregunta? Cristian, adelante, mi hermano. Sí, bueno, este es uno de los pasajes para mí más hermosos, más profundos, y por lo mismo siempre he pensado que acá en el 7, perdón, donde dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad,
Como en ese el es rollo del libro está escrito de mí. sí, como en el rollo del libro está escrito, ¿cierto? Sí. Ese que habla ahí, digámoslo así, y corríjame si estoy equivocado, ¿es Cristo mismo en la eternidad? Amén. Amén. Aleluya. Eso no lo quería saber. Sí, es un pasaje maravilloso. Recuerden, entonces, no menospreciemos el sacrificio en el antiguo pacto, menos aún cuando recuerden algo. La ley, Cristo cumple la ley moral para asegurar nuestra, nuestra redención. Pero ¿por qué Cristo cumple la ley ceremonial o para qué? Para asegurar los beneficios de la vida eterna. ¿Recuerdan a Adán en Edén? En el pacto de obra estaban los dos elementos, ¿cierto? La ley moral y la ley ceremonial, de alguna forma. Si Adán hubiera cumplido todo, aseguraba los beneficios de la vida, del gozo eterno para toda su posteridad. No pudo, fue expulsado. Cristo el Salvador cumple con la ley ceremonial para asegurar los beneficios gloriosos de la vida eterna para todos los creyentes en él, ¿cierto? Entonces, ahora la ley ceremonial apunta a Cristo. La ley moral se mantiene porque revela el carácter de Dios, la necesidad que tenemos de un redentor y porque nos ayuda a vivir dentro de los parámetros de la voluntad perfecta de Dios. Pero la ley ceremonial siempre tuvo como objeto mostrar a Cristo. Por eso una vez venido el antitipo de todo esto, el Señor Jesucristo, la ley ceremonial necesariamente desaparecerá en su totalidad o aspectos de la ley ceremonial que estaban unidos a la ley moral. ¿Como cuáles? El día sábado. Se mantiene el esquema moral del sábado en que hay un nuevo día para adorar a Dios, el cual es el domingo y por efectos del pacto cambia, pero el aspecto ceremonial del sábado, que era la celebración, la entrega de animales o el sacrificio de animales en Shabbat, en el templo, todos esos aspectos son destruidos porque todos los aspectos ceremoniales del día desaparecen. Sacrificios, sacerdotes, lugar de ofrenda, todo esto desaparece y al desaparecer y cualquier otro elemento que usted le pueda añadir al sábado. Y como eso desaparece, el tema es de complejidad irreductible, es decir, que si quitas uno de los elementos de este mandato complejo, el mandamiento se cae y solo queda aquello que es moral y que debe permanecer, es decir, un día, pero no necesariamente el mismo día. Entonces, todos los elementos de la ley ceremonial apuntan a Cristo. Finalmente, el Shabbat es Cristo, nuestro reposo es Cristo, pero lo celebramos otro día. Bien, entonces, este texto que he usado como antesala para el pasaje del Antiguo Testamento nos permite entender que en el Antiguo Testamento, todos los que intervenían en esto no hacen que haya una verdadera expiación, una verdadera sustitución en donde alguien o algo tomara nuestro lugar, solo Cristo. El pasaje por excelencia para hablar sobre la expiación en el Antiguo Testamento es, sin lugar a dudas, Levítico capítulo 16. Creo que no me da tiempo de leerlo todo, pero vamos a mirar algunos aspectos. ¿Qué evento hay aquí? El Yom Kippur, el día de la expiación. El Señor, bueno, esto es bien interesante porque habían muerto los dos hijos de Aarón. Vamos a hacer un resumen rápido. Nadab y Abiú, por ofrecer fuego que el Señor no le había mandado.
Dios no le había mandado ofrecer este tipo de fuego. No, no. Y por su osadía fueron reprendidos duramente, murieron. Pero nosotros observamos acá que Dios pone las condiciones para presentar el sacrificio, el vestuario, los elementos, propiciatorio, arca, tabernáculo, sacerdotes, ofrenda, tipo de ofrenda que se deberían poner, la forma también, el momento, la forma como se presentaría la ofrenda. Y aquí aparece el tema de sustitución entre el versículo 6 en adelante. ¿Se acuerdan del becerro? El becerro que se sacrificaba y el que quedaba libre, el, uno por el Señor y uno por Asael, implicaba sustitución. Uno moría en lugar del otro, el otro becerro era libre, era para reconciliación. Todo esto ocurre en el día de la expiación. Y al final dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Sustitución. Todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades, ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Todo esto, todo el pasaje termina ya a partir del 23, dice, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Todo esto estaba en el antiguo pacto. Sustitución o satisfacción. Dios se satisface solo en aquella ofrenda que él mismo ha ordenado. Dios ordena una forma y esa es la que debe ser guardada. Dios debe ser glorificado de una manera especial en esto, como él mismo ordena, para expiación. Bien, permítanme de nuevo y vengo acá para compartir las notas. En el Nuevo Testamento leemos también en la carta a los Hebreos 9, del 11 al 15, lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno eso se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Esta es la parte a resaltar. Es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, la expiación en este nuevo pacto debe considerarse en los términos que habíamos dicho: satisfacción y sustitución, desde la perspectiva bíblica, es decir, la exigencia que el Dios Todopoderoso hace para ser reconciliados con Él. Entonces, ¿satisfacer a quién? Habíamos hablado de las diferentes teorías de la expiación. ¿Al diablo? Definitivamente no. ¿A la ley?
No. El honor y la justicia de Dios, esto es parcial, esto lo propuso Anselmo en la escolástica medieval, pero es evidente que no. Cuarto, Dios se satisface a sí mismo su demanda de un sacrificio ante el mal. Sí. ¿Cristo es el sacrificio perfecto por el pecado? Sí. En segundo lugar, ¿quién sustituye a quién? En el antiguo pacto ya hemos observado, pero añadimos la consideración sobre la Pascua, porque la Pascua es un juicio para unos y misericordia y salvación para otros. ¿Es esto justo? Claro que es justo. En el nuevo pacto, Cristo es el sustituto de su pueblo pecador. ¿Observaciones hasta acá? ¿Qué tal si ustedes nos damos un break, un momentico, solamente un momentito aquí y ya regresamos? Sí. Los apuntes estos sí, los puedo compartir, estos no tienen ninguna restricción. Creo que los mando con el pastor Alex y todos ustedes lo pueden usar. Estoy. Ok, entonces, bien, entramos a la parte, al octavo contenido, la imputación. Entonces, para entender este concepto de la imputación, necesitamos tener una sólida base bíblica. Concuerdo con el doctor Fesco, el Muerte en Adán, vida en Cristo, que Romanos 4 y 5 nos proporcionan esa base bíblica. Creo que por motivos de tiempo en esta clase solo vamos a poder mirar Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta palabra es importante en el contexto de la imputación. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. No se le cuenta. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre él, sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Qué buena pregunta. ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Miren esto, justicia imputada. Justicia imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa de Abraham a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existiesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a la fe que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual se fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está en la Biblia de las Américas. Bien, vayamos nuevamente y permítanme citar a Fesco de nuevo, porque esta parte es muy importante. Antes de ir a través del texto, permítanme ver algunos de los, eh, de los términos que se utilizan en el griego para hablar acerca de la imputación, el término de contada, contado, contado. Bien, vamos a mirar, permítanme, salgo de acá, dejar de compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Acá y luego. Disculpen un segundito. Ay, hombre, no me deja. ¿Por qué no me deja compartir? Vamos a mirar de nuevo. Ahora sí, vamos a ver. Ya. Entonces vamos a Romanos. Uso Biblia de las Américas en este caso porque creo que mantiene unas estructuras más cercanas al, al, al texto griego 4. Vamos a ver dónde está la subrayada en 2, 3, 3, 3, 3. Aquí está. Sí, ¿sí están viendo o no se ha terminado de compartir? Sí, ok. Entonces aquí aparece el logizomai, que es contar. Es la forma como Dios atribuye justicia al creyente. Fue contado en él como si fuera recto, una persona con una persona con una rectitud total como la de Cristo. Ese es el tipo de imputación del cual estamos hablando. Recuerden aquí,
Lo que les decía, creo que en el primer curso, la imputación debe mirarse como triple imputación. Es lo que creemos los reformados ya en este tiempo, lo que dice la Escritura. El pecado de Adán le fue imputado a toda la humanidad. El pecado de los escogidos le fue imputado a Cristo. La justicia de Cristo le fue imputada a los escogidos. Entonces, esta forma de contado es justo eso. Se le cuenta como si fuera justo, como si fuera recto. Mire, seguramente se me van a escapar algunas palabras. Contados. En el 4 habla de no se le cuenta. Vamos a ver qué palabra aparece ahí. No se le cuenta en el 4. Vamos a ver 4:4. Nuevamente, es un derivado del logisemai, nuevamente. Le fue contado, le fue imputado. ¿En qué contexto está? Le fue imputado según bondad inmerecida, sino según la voluntad de Dios. Es acá. Nuevo, ahora en el 5, cuenta, en el 5, vamos a ver cuál es la palabra que aparece. Véanlo nuevamente. Logisomai es la palabra contar, nuevamente contado. Se le atribuye justicia. Y vamos a mirar solo 2 o 3 más. Bueno, en ese atribuye tengo una duda. Vamos a ver qué pone. Véalo ahí, atribuye. ¿Ven el 6? Logisestai, logisemai, de nuevo. Está contado. Es decir, todo el texto, y ahora sí permítanme salirme de acá. Creo que esto está a tono con Isaías capítulo 53, ¿se acuerdan? Totalmente a tono. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor en el texto? ¿Cuál es la reflexión teológica sobre todo este aspecto? Mire que inicia con una pregunta. En la carta a los romanos, primero hay una declaración de la maldad del hombre caído. Ya habíamos visto en Romanos capítulo 3 todo esto una descripción de la naturaleza caída al hombre, pero la solución que Dios da no es mejorar al hombre caído, no es una mejora en su condición moral o ética. ¿Por qué? Porque es evidente que la ley no permite esa mejora. Una vez pecaste, estás condenado. No hay manera de que puedas volver a ser justo, de que puedas volver a estar en un pacto de obras, en una nueva oportunidad para cumplir la ley. No. Lo que Dios hace es, o te imputa su justicia en Cristo o estás condenado. No hay un término medio o un terreno medio para esto. Por eso es que es tan maravillosa la expiación, pero al mismo tiempo tan fuerte. O te sometes al postulado de Dios o estamos acabados. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Mire, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, de qué jactarse, de qué envanecerse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue atribuida la justicia de Cristo. Podemos decirlo sin miedo. Le fue atribuida. Creyó Abraham. Ahora bien, el que trabaja el salario no se le atribuye como favor, sino como deuda. Claro, porque el que trabaja recibe el pago justo de su salario, pero es como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla, esto es para referirse a la maravilla de esta doctrina que aparece en el Antiguo Testamento. A quien Dios atribuye, David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras.
No es juntamente con, como los proponentes de la justificación católico-romana según Pelagiano. No es manteniéndola como el arminianismo dice, no. Aquí nos habla de un tipo de justicia que se aparta de las obras. Es una justicia que se recibe solo por la fe en Jesucristo. Una justicia imputada. Y David era consciente de esto cuando dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, Salmo 51 y Salmo 32, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Por qué? Porque le ha sido atribuida la justicia de Cristo y mi pecado ha sido castigado en Cristo. La paga. No es que mi pecado le fue transferido a Cristo, no. Eso es una herejía. A Cristo le fue transferido mi deuda, no mi pecado. Cristo paga mi deuda. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Aportes? Bien. Ahora, Alex, una Cristian, consulta. No estoy claro, ¿sí? esta es la última clase, ¿cierto? Sí. Ya bueno, es que tengo que retirarme y quería despedirme y agradecerle al Señor primero, darle la gloria a Él por su vida y por todos los que nos ha enseñado y esperamos que nos siga enseñando en el tiempo. Estamos como alumnos del seminario. Un Hermano, abrazo y muchas bendiciones a todos mis gracias. hermanos Muchas gracias y a que ustedes han por su perseverado hasta amabilidad. ahora en la sesión de hoy. Así Gracias a que ustedes. Gracias a bendiciones. ustedes por su amabilidad, por su amor para conmigo. Sí, que el Señor les bendiga grandemente. Bien. Profesor, Adelante, hermana eh, Karen. ¿podría repetir lo último de lo del pecado que estaba hablando? Es que me acordé de un himno y lo estaba buscando, pero ¿lo podría repetir? Es que tengo a los niños acá al lado y se me fue. Sí, sí, Karen, ¿qué parte me decías tú? Algo de la imputación del pecado que Cristo nos... Nuestro pecado no es trasladado a Cristo, sino nuestra deuda, nuestra deuda. Cristo no llevó dentro de él el pecado, ¿no? Sino que asumió nuestra deuda, nuestra culpa. Es decir, él pagó lo que nosotros no podíamos pagar, porque Cristo no puede, en ninguna manera puede recibir el pecado, puede ser pecador. Por eso sí, es fiador de un mejor pacto, porque no tiene pecado de ninguna clase. Pero sí se hizo cargo de la deuda que no podíamos pagar. gracias. Y mientras que nosotros recibimos la justicia que jamás podremos alcanzar, la justicia de Cristo. Somos justificados por la fe. Dios nos mira como si fuéramos su hijo, como si tuviéramos ese nivel de justicia. Esa es la imputación, el, lo maravilloso de la imputación. Sí, Entonces, es que recordaba ese himno que dice, creo que es el Cordero Inmolado, pero andaba buscando el autor y cuando se escribió que dice, mi pecado fue la causa que tuviese que morir, una estrofa. A causa de esto mismo recordé. Entonces, pensaba ok, que es, no será el 166 de Celebremos su Gloria, el de Maravilloso es el Gran Amor, no, 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 entonces de repente pensé que a lo mejor cantamos y no estamos muy de acuerdo a lo que creemos. Me ha pasado en ok, otras ocasiones, por eso. ok. No, pero cuando dice mi pecado llevó o mi culpa, yo creo que es más correcto, mucho más correcto decir mi culpa él llevó, como dice un himno también. Mi culpa él llevó. Él no, él no se comió mi pecado. Él realmente llevó mi culpa, pagó por mi pecado. Sí, es lo que hace el Señor. Ok. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo incircunciso, siendo circunciso o incircunciso, no, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados,
a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Esto es importantísimo, mis hermanos, porque ¿cuál es el concepto que el judío promedio religioso tiene de Abraham? Prácticamente que fue un hombre sin tacha. Creo que es un tratado rabínico, no me acuerdo dónde lo leí, donde dice que los rabinos dicen que Abraham fue preservado de una manera única para que nunca pecara. Y eso no es cierto. Abraham era un hombre pecador y tuvo que ser llamado y fue salvo por Cristo, por la justicia que le fue imputada, la justicia de Cristo. Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, ¿de quién es padre? Solo de los circuncisos. Es evidente que Abraham no es únicamente padre del pueblo de Israel, porque al momento en que Dios lo llama y al momento en que Dios se acerca a Abraham, Abraham no era judío. Abraham era un caldeo, era de Ur de los caldeos, no era un judío. Y creo que tampoco su hijo Isaac era judío. Así que en los patriarcas tenemos una clara muestra de que estos hombres no eran parte del pueblo judío propiamente dicho. Y creyeron, ¿por qué? Porque a ellos la justicia del Señor les fue imputada. Entonces dice, para que fuera padre de la circuncisión y también de los de la incircuncisión, para que fuera padre de ambos, es decir, de todos aquellos que creen. Por eso es que podemos decir tenemos por padre a Abraham. Ahora bien, esta parte es muy importante también en el texto para nuestra doctrina. Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de fe. La ley ni siquiera había sido dada. La ley no le había sido entregada a Abraham, sino que la ley vendría, ¿cuántos? 430 años después, 400 años después sería dada la ley. Por lo tanto, la ley no sería el elemento justificador en la vida de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. No, sino que es evidente que Cristo, que es quien justifica, de alguna manera estaba justificando a Abraham, a los creyentes que no eran circuncidados en ese momento. Pero regresando al texto, ya al 14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Claro, porque si la salvación es por ley, esta promesa que Dios le hizo a Abraham no tendría ningún valor, porque la ley habría anulado la promesa. Pero eso no es cierto, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Por favor, no se queden con la duda. Si tienen algo que decir o algo que añadir, lo pueden decir ahora. Pastor, Adelante. simplemente con respecto a lo que hablaba la hermana Karen, es que a veces hay una tendencia en decir que Cristo, cuando cargó el pecado, se tornó un pecador. De ahí que por eso que Dios escondió su rostro y todas esas cosas, pero decir esas cosas es llegar a una herejía, ¿no? Sí, sí, Andrés, efectivamente, eso es herético, porque Cristo no puede pecar, o sea, Dios no puede pecar, ni en su condición, bueno, en su condición humana siempre hubo la discusión de si era posible que Cristo pecara. No, no, no es posible, no era Claro, posible. cargó o fue puesto a su cuenta, por decirlo de alguna manera, nuestros Sí, pecados, pero él jamás sí. pecó. Por eso es que la carta a los hebreos dice que es un fiador todos sabemos lo que es un fiador, ¿verdad? Es la misma palabra se usa en Chile, ¿cierto? Cuando alguien es como el garante de tu crédito. Aval. Pero Cristo no es el garante de tu crédito. Cristo toma tu deuda. Es como si él dijera, dámela, yo la pago. En este caso es
Es como cuando un padre sabe que su hijo se endeuda y le dice, ven acá, dame esa deuda acá, yo te pago eso, porque sabe que el hijo no puede pagar. Claro, Entonces, porque se toman del texto de 2 Corintios 5:21 que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces toman ese texto de la Reina Valera ujú, al señalar que prácticamente el Señor Jesucristo en la cruz se hizo un pecador porque cargó el pecado de su pueblo. Pero estaba leyendo pero yo la traducción, nueva traducción viviente, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, dice enfáticamente, ujú. que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Creo que es una mejor traducción. Pero fíjate, Andrés, que yo soy, a mí me gusta muchísimo Reina Valera. Eh, uso varias versiones, pero me gusta mucho Reina Valera. Y me parece que la mala interpretación es de la forma como se interpreta ese texto, porque dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, es fácil interpretar, lo hizo pecado, entonces fue pecador. Ajá, ¿y cómo entendemos entonces el caso nuestro? Que dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿nosotros fuimos perfeccionados? ¿Eso es lo que dice el texto? Yo creo que no. Debe entenderse en el lenguaje en que está escrito el texto. Es decir, hay un contraste y creo que Pablo, como buen rabino, acude a los paralelismos. En este caso, es una especie es un paralelismo antitético de contrastes que se presentan en el texto, en donde nosotros vemos que ese contraste debe estarse refiriendo a otra cosa y que no puede ser, no podemos caer en un literalismo que nos puede llevar a un pensamiento absurdo. Cristo se hizo pecado y yo me hice justicia. No, sino que estamos hablando de una imputación. Es lo que habla ese texto también. Es lo que nosotros podemos ver. Porque casi siempre cuando hay si usted utiliza un método de interpretación derivado del método histórico crítico, pasan estas cosas, un literalismo que destroza el sentido del texto y que no deja que nosotros podamos ver toda la belleza que tiene el texto propiamente dicho. Sí, Gracias, profesor. con todo el gusto, mi hermano. ¿Alguien más? Bien. Em, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de ser padre de muchas naciones conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Luego habla del nacimiento de Isaac, en fin, y termina diciendo, y estando plenamente convencido de que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, el cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solo por la fe fue escrito que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones. Mira, Andrés, que esta parte es muy semejante, muy similar a 1 Corintios 5:21. Aquí está el mismo contraste, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Todo el tema de expiación vicaria, de sustitución, de satisfacción, en última, de imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Sí, creo que se alcanza a mirar con mayor amplitud eh, todo esto. Ahora, creo que el texto, como algunos comentaristas dicen, apunta a aquel momento del sacrificio de Isaac,
creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia, cuando el Señor le pide a su hijo, a su único hijo, a Isaac. Recordamos eso, ¿verdad? Y, y él le dice, dame a tu hijo. Y Abraham no se lo niega, sino que Abraham está plenamente convencido de que Dios le devolvería de alguna manera a Isaac. Él está en su corazón, está completamente convencido. Él dice, no, es evidente que si Dios me prometió, me hizo la promesa de una gran nación, de la bendición para todas las familias de la tierra, es clarísimo que Él me lo devolverá de alguna manera. Él me va a devolver a mi hijo. Y en su corazón ya había entregado a Isaac, porque ¿por qué lo sabemos? Ah, no, porque es una inferencia bonita sobre el texto. No, porque el texto lo dice. Porque Dios le dice, no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac. Es decir, ya en el corazón de Abraham lo había sacrificado. Y Dios lo acepta. ¿Cuál es la respuesta de Dios a todo esto? Pues que Dios le provee un cordero. Un cordero, ¿se acuerda? Que encuentra un cordero trabado en un zarzal, un cordero sustituto, imputación, expiación, sustitución, un cordero sustituto. El sacrificio humano no iba a satisfacer el, no iba a satisfacer la petición de Dios, la petición de perfección. Un humano no podía satisfacer eso, aunque en ese momento tipológicamente Isaac representara a Cristo, eh, entregado por el Padre para la salvación. Eh, pero el Señor lo que hace es mm, proveerse un cordero para el sacerdote, como bien lo explican los teólogos, los eruditos, ¿verdad? Que ese Jehová Jireh del cual habla la Escritura no es que Dios va a llenar la nevera de nuestra casa y todo eso, sino que Dios se proveerá a sí mismo un cordero suficiente para el sacrificio, es decir, un cordero conforme al requerimiento que él mismo hacía, un cordero perfecto para aquel sacrificio. Y es lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Dios se proveyó de un cordero perfecto como sacrificio por el pecado de su pueblo. Sí. ¿Preguntas hasta acá? Vamos a, antes que se me vaya, ni Dios lo quiera olvidar, mandarle al pastor Alex, el, ¿cómo es que se llama? Las notas. Y a ver, y a, y a Jaime. A ver, acá. Notas de la clase para que sean, pueden usarla libremente. Ahora, si alguno se atreve a escribir conmigo un folleto, pues, que me haga el favor de corregir algunas cosas, le agradezco. Notas, notas del curso de soteriología en construcción. Lo pueden citar libremente, no hay ningún problema. Vamos a enviarlo acá. Pastorales, porfa, me avisas cuando lo recibas, para pasarlo a todos mis hermanos. Ya lo envié. Ya lo envié. Entonces, me comentan. Ahí lo recibí, pastor. Listo, mi hermano Pastorales. Gracias. Mi hermano, bueno, creo que ya va siendo el tiempo de
despedirme de ustedes. Gracias por su paciencia. Ha sido tiempo de poder compartir. eh, qué buen tiempo, gloria a Dios, de verdad. Disfruto mucho a pesar del cansancio compartiendo con todos ustedes este curso de soteriología. Creo que va tomando forma, definitivamente, como les decía, ya la reconstrucción de todo el curso y esperemos que el Señor nos ayude. Pueden tener algunas actividades, pastor, sobre temas que ustedes decidan. De pronto me escribes y cualquier cosa te mando más materiales para que ustedes puedan hacer discusiones, un table talk, no sé qué actividades tendrán allá. Ahora, fíjate, ahora decimos table talk, en la época mía era una mesa redonda. Entonces, bueno, quería de verdad que agradecer y permítanme orar. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, te doy las gracias por mis hermanos. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, de poder compartir tu palabra. Ayúdanos a que esta quede fijada en nuestros corazones y a que la pongamos por obra, Padre Celestial. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos honor y gloria en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.